El cielo de la mañana pesaba mientras la gente se reunía para despedirse de Catherine Miller. Había muerto en un accidente días antes. Sus padres estaban junto al ataúd cerrado, recibiendo condolencias mientras el pastor comenzaba su discurso. Entonces apareció una figura en las puertas del cementerio. Una mujer con ropa de montaña caminando lentamente hacia la tumba. Cuando la gente vio su cara, todo el cementerio se quedó en silencio. La mañana empezó como cualquier otro funeral. Nubes oscuras colgaban sobre el cementerio mientras docenas de personas se reunían. Catherine Miller solo tenía 36 años. Una agente de bienes raíces conocida por su bondad en la comunidad. 4 días antes, su familia había recibido la llamada que todos los padres temen. Las autoridades de un estado vecino les informaron que Catherine había muerto en un accidente de coche. El vehículo se salió de la carretera y se incendió, dejando el cuerpo quemado sin poder reconocerlo. Pero no había duda sobre la identidad de la víctima. Su bolso fue encontrado en el lugar. Su identificación estaba ahí. Los papeles del coche coincidían con su vehículo. Los padres de Catherine estaban cerca del ataúd cerrado, sus caras marcadas por el dolor. Amigos y vecinos se acercaban, ofreciendo condolencias y compartiendo recuerdos. Flores rodeaban la tumba mientras el pastor comenzaba el servicio. Su voz era firme mientras hablaba sobre pérdida y fe. Entonces pasó algo que convertiría este día trágico en algo mucho más extraño. Una figura apareció en las puertas del cementerio. Una mujer caminaba hacia la reunión con pasos lentos, llevando ropa de montaña y una mochila. Su cara estaba pálida, su expresión confundida. Al principio nadie la notó, pero entonces alguien cerca del fondo se dio vuelta y gritó. La cara de la mujer se hizo clara mientras se acercaba. El reconocimiento se extendió por la multitud. La gente se levantó de sus asientos. Los programas se cayeron de manos temblorosas. La madre de Catherine levantó la vista para ver qué estaba causando el alboroto. Cuando sus ojos se posaron en la mujer que se acercaba, gritó. En segundos, el funeral ordenado se disolvió en caos. La mujer que caminaba hacia ellos era Catherine Miller. La gente retrocedió en shock. ¿Cómo podía estar pasando esto? Catherine se detuvo a varios metros del ataúd, sus ojos fijos en el cajón que llevaba su nombre. El color se fue de su cara. Estaba mirando su propio funeral. Sus padres corrieron hacia ella. Su padre tocó su cara, necesitando prueba física de que era real. Su madre se desplomó contra ella, llorando de alivio y confusión. ¿Dónde había estado? ¿Qué estaba pasando? Catherine luchó para hablar a través de su shock. Explicó que había ido a hacer senderismo sola en las montañas. Había tomado un transporte al inicio del sendero, dejando su coche en casa. Había dejado una nota en su mesa de cocina explicando a dónde iba, pero nadie la había encontrado. Había elegido un área remota sin servicio de celular. Quería aislamiento completo por varios días. Esa mañana había terminado su caminata y había conseguido que un guardabosques la llevara. Cuando finalmente encendió su teléfono, explotó con notificaciones. Docenas de llamadas perdidas, mensajes de voz desesperados sobre un accidente, sobre su muerte, sobre arreglos funerarios. Había rogado al guardabosques que la llevara al pueblo. Llamó un taxi y se fue directo al cementerio sin parar a procesar lo que estaba pasando. Pero su llegada había creado una pregunta aterradora. Si Catherine estaba viva y parada frente a ellos, entonces, ¿quién estaba en ese ataúd? Alguien llamó a la policía. Llegaron oficiales, seguidos por el médico forense. Las preguntas volaron desde todas las direcciones.
La confusión creció. Entonces Catherine se puso pálida. Hizo una pregunta que heló la sangre de todos. Preguntó dónde estaba su hermana Sarah. La multitud se quedó en silencio. La madre de Catherine se quebró en lágrimas nuevas. Explicó que Sarah había estado desaparecida por casi una semana. Le había dicho a la familia que iba en un viaje de negocios. Pero después de la supuesta muerte de Catherine, todas las llamadas a Sarah iban directo al buzón de voz. Habían presentado un reporte de persona desaparecida justo el día anterior. En su dolor abrumador, habían asumido que Sarah estaba demasiado devastada para enfrentar el funeral. Pensaron que estaba de luto sola, sin poder lidiar con perder a su hermana. Las manos de Catherine comenzaron a temblar. Sacó su llavero y lo miró fijamente. Su llave extra del coche estaba perdida. Siempre la guardaba ahí. Entonces recordó algo más. Sarah tenía una llave de su casa. Sarah podía ir y venir como quería. Las piezas empezaron a encajar con claridad horrible. Sarah había estado luchando con dinero. Le había pedido un préstamo a Catherine recientemente y Catherine se lo había dado. Pero Sarah había estado actuando extraño últimamente, secretiva, evasiva sobre su vida. ¿Podía Sarah haber tomado el coche? El propio coche de Sarah era viejo y se descomponía constantemente. Pero el coche de Catherine era más nuevo, confiable, seguro. ¿Lo había tomado Sarah sin preguntar mientras Catherine estaba inalcanzable en las montañas? La investigación que siguió reveló la verdad insoportable. Sarah había tomado el coche de Catherine sin permiso. Los registros telefónicos mostraron que Sarah había estado haciendo llamadas justo antes del accidente. Distraída y sin prestar atención, había estado en camino a encontrarse con alguien. Una relación secreta que nadie en la familia sabía que existía. Sarah había estado manejando en una carretera rural cuando algo salió mal. El coche se salió del camino y estalló en llamas. Porque Sarah estaba manejando el coche de Catherine y había tomado el bolso de Catherine con ella, tal vez para usar sus tarjetas de crédito. Las autoridades habían identificado el cuerpo quemado como Catherine. La identificación era suya. El registro del vehículo era suyo. No había razón para cuestionarlo. Los registros dentales fueron finalmente examinados. Confirmaron lo que todos ahora temían. El cuerpo en el ataúd era Sarah Miller. El funeral destinado a honrar la vida de Catherine se había convertido en cambio en un momento de revelación devastadora. Catherine estaba viva entre los dolientes que se habían reunido para enterrarla, mientras su hermana menor yacía fría en el ataúd frente a ellos. Los padres de Catherine enfrentaron una realidad imposible. Habían estado de luto por la hija equivocada. El alivio abrumador de tener a Catherine viva fue aplastado bajo el dolor fresco de perder a Sarah. Y el conocimiento de que las decisiones secretas de Sarah habían causado esta pesadilla hizo el dolor aún peor. Mientras Catherine abrazaba a su madre, ambas llorando, sintió el peso aplastante de la culpa asentarse sobre ella. Si hubiera revisado su teléfono solo un día antes, si hubiera estado en casa cuando Sarah necesitó el coche, los ¿qué hubiera pasado si? La perseguirían para siempre. ¿Y tú? ¿Podrías alguna vez perdonarte si estuvieras en la posición de Catherine?